El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un Dios te bendiga. Es el saludo en esta hora que te enviamos de parte de este ministerio para cada uno de ustedes que nos van a ver o nos están viendo en esta hermosa transmisión. Nos sentimos honrados de parte de Dios y honrado de ustedes que estén a través de estas redes, a través de la radio, de la televisión, compartiendo y experimentando el estudio de la palabra de Dios. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. No buscamos otro bienestar, sino que tú puedas crecer en la palabra de Dios. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que renueva. Hemos detenido en el estudio de la carta a los Efesios. Recordemos que esta carta fue escrita en el tercer viaje misionero del apóstol, pero en el segundo, él duró 2 años allí. 2 años predicando, exponiendo, demostrando por la escritura que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, por los salmos. De ahí que los judíos, sus opositores, se levantaran y buscaran la oportunidad para matarle, no una sola vez, sino varias veces. Así que usted sea bienvenido. Estamos en la parte introductoria. Hemos venido hablando de que esta carta del apóstol se escribe o sus destinatarios son santos y fieles. Y hablamos que la santidad la da Dios a través del Espíritu Santo. Que Dios da esa santidad por medio de Cristo en la obra de la cruz. Y entre santos y fieles debe haber una obra que hace que la persona que fue santificada por Dios permanezca en el trabajo, permanezca unida para ser hallada fiel. Dios nunca ha dejado nada al azar. En ninguna manera. Dios no deja nada al azar. Por ello, la iglesia tiene una naturaleza. La naturaleza de la iglesia en común, hablo de la iglesia conformada por creyentes, por piedras vivas, por personas que son el cuerpo de Cristo, que hacen parte de los miembros del cuerpo cuando Cristo es su cabeza. Hablo de ellos que conforman la iglesia. Entonces veíamos que la iglesia es santa porque Dios le ha hecho santa. Es santa porque en Cristo, a través de la obra de la cruz, posicionalmente es santa. Y estamos viendo la obra, el poder, el fuego, el Espíritu Santo obrando en ella. Y esto la hace ser fiel. Así que escribíamos para las redes sociales que la iglesia tiene una naturaleza de ser santa,
la iglesia. Y la iglesia obra bajo el poder del Espíritu Santo. Y es fiel no por su obrar, pareciera una contradicción, pero no por el obrar personal de las personas, sino por el obrar en conjunto por el Espíritu Santo en cada creyente. Decíamos hace el día jueves, decíamos que el creyente no obra, porque quien obra para hacerle santo es Cristo. Dios Padre en Cristo hace la obra de la cruz. Ya no tienes tú que obrar para adquirir la santidad. Ya no tienes que hacer nada para adquirir la santidad. Y hoy yo le pido a Dios que tú me puedas entender por qué Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Porque ya vimos que el Espíritu Santo estuvo en la creación. Ya vimos que el Espíritu Santo estuvo con los patriarcas. El Espíritu Santo estuvo en la ley. El Espíritu Santo fue el que dio el fuego para el sacrificio. Fuego que no se debía apagar. Que los hijos de Aarón se les apaga el fuego y buscan otro fuego porque nadie los ve y a Dios le desagrada. Luego vimos que el Espíritu Santo unge a los reyes, sacerdotes, profetas. Y estamos viendo que el Espíritu Santo también ungió a Jesús de Nazaret. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado presente. Cómo el Espíritu Santo unge a la persona de Jesús de Nazaret. La persona de Jesús de Nazaret es aquel verbo que fue encarnado. La persona de Jesús de Nazaret es Dios, pero no actuó en el mundo, escúchame bien, como Dios. Él se despoja de su divinidad. No era su primer plano. Escúchame bien, porque a veces el cristianismo ha malentendido de que Dios está en el cielo y que su Hijo está sentado. Pero se ha olvidado que lo que vino el Señor Jesús fue a manifestar al Dios invisible. Así que Él se vuelve visible para mostrarnos, enseñarnos, acercarnos al Dios invisible. Por ello, digo en la introducción, ya que Él siendo Dios, no actúa en el mundo como Dios, para que nosotros actuemos no en la carne. Si Él se despoja de su divinidad, no deja de ser Dios. Escucha bien la palabra, de cierta manera es como teológica hoy. No deja de ser Dios, pero se despoja y obra en el mundo como hombre. Por ello, los judíos lo buscaban para matarle, porque veían a ese hombre, a Jesús, el carpintero, el hijo de un hogar de adulterio entre José y María, porque todos sabían que el padre de Jesús de Nazaret no era José. La Biblia lo argumenta. Así que llamaban adúltero. Y él se adjudica o muestra a ellos que es el Mesías, el Dios prometido. Pero él actuó como hombre.
Imagínese usted por un segundo, si nuestro Señor hubiera dicho, ay, ay, ay. ¿No creen ustedes que los ángeles descenderían y acabarían este universo, este mundo? Pero Él no abrió su boca. Él guardó silencio. Él no dijo nada porque te ama. Así que Jesús es una persona que viene a mostrarnos el amor de Dios, a hacerlo tan visible que si Él pudo, tú puedes. Por eso digo yo que siendo Dios no actúa en el mundo como Dios, para que tú y yo no actuemos en la carne, sino en el Espíritu. Porque tú eres un ser espiritual. Alejado de Dios, eres un espíritu muerto que su alma predomina y hace posible su carne todo lo que le dictamina el alma. Pero cuando viene Cristo, da vida a tu espíritu y tu espíritu comienza a controlar los deseos, las pasiones de la carne y ya tu cuerpo no hace lo que quiere. Jesús murió en la carne. Para ello dejó su trono de gloria. Estamos hablando de la persona de Jesús, para que nosotros podamos entrar en la gloria del Padre. Recuerda que Él dijo en Juan capítulo 17, la gloria que yo he tenido contigo antes del mundo, ahora quiero que la tengan ellos. Juan capítulo 17. Murió en su carne, sí, para que nosotros tuviéramos vida en la nuestra. Se limitó a un cuerpo para sanar el nuestro. Pero todo ello lo pudo hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38 y 39. ¿Quién está testificando aquí? El Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora viene el testimonio presencial, los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo. Y nosotros somos testigos. O sea, ¿de qué? De la humanidad. Y de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, ellos están atestiguando la humanidad de Jesús. Vuelvo y te repito, nunca dejó de ser Dios, pero Él no actuó como Dios. Por ello, todo lo puedo hacer, repite conmigo, todo lo puedo yo hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Tú puedes hacer todo bajo el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, nunca dejó de ser Dios en su parte divina, pero en su parte o su naturaleza humana,
en su naturaleza humana, la sujetó. No dejó de ser Dios, pero no actuaba en la carne como Dios mientras estuvo sujeto a su carne, a su tabernáculo, al templo. Recuerda que él le dijo a los discípulos y a todos los que le escuchaban, este templo será destruido en 3 días. Y todos decían, pero ¿cómo así? Y en 3 días será levantado. Y ellos decían, pero ¿cómo así? A ver. Está el templo. Duraron 50 años en reconstruirlo. Y ahora lo va a destruir en 3 días. Y en 3 días lo va a vivificar. ¡Está loco! Pero él hablaba de su cuerpo. Nunca dejó de ser Dios, pero nunca actuó en la carne. Como Dios, mientras estuvo sujeto a su carne y a su tabernáculo, fue ungido con el Espíritu Santo, que siempre actuó manifestando el toque que hace posible las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el que intercede. El Espíritu Santo es el que clama. El Espíritu Santo es el que nos lleva, nos muestra a Cristo y nos hace real lo que te estoy diciendo. Dile tú en esta hora, oh Señor, hazme entender lo que está diciendo este pastor. Hazme comprender la verdad del Evangelio. Hay poder en el nombre de Jesús. Y ese poder está en ti. Hay victoria en el nombre de Jesús. Esa victoria está en ti. Huye la enfermedad en el nombre de Jesús. Y está en ti. Huyen los demonios en el nombre de Jesús. Está en ti. Pero esto no es algo que vas a lograr, sino es algo que está en ti, pero lo has desarrollado. ¿O te has conformado con decir, es que mi carne es dura, débil, ahí voy? Sí. Y es como aquella persona que le han entregado las llaves del carro más fino que haya en el mundo, Maserati, Ferrari, lo que sea, y se conforma con coger las llaves, mirar el carro para que nadie se lo empuerque, el polvo no lo toque, nada, no lo usa. Se muere, lo coge otro y va y lo estrella. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. El Padre planea, el Hijo crea, pero el Espíritu Santo embellece y armonece. Así que tú en esta hora debes repetir en tu mente. Escúchalo bien, repítelo en tu mente. Grábalo en tu corazón. Que tu cuerpo sepa, como fue Jesús, soy yo. Si Jesús pudo, yo puedo. Si Jesús estuvo actuando bajo el poder del Espíritu Santo, yo también debo estar bajo ese poder. Pero la clave está en mirar. Hablábamos el jueves, a pesar de que hubo una oposición, una lucha, el sonido, una cosa, la otra. Hablábamos de que el creyente siempre debe estar de frente a Dios, de frente a Cristo, de frente al Espíritu Santo. Pero la clave está en que Jesús, en su humanidad, no hizo nada por su propia voluntad. Escúchalo bien. Sujeta su parte divina a su parte humana. Es Dios sujetado a su parte humana. Hoy tú sujetas tu carne, tu mundo, tus deseos al Espíritu. O sea, el Espíritu es el que controla
tu ser, pero tienes que estar de frente. Pero cuando tú oyes una voz que no es Dios, la escuchas por este lado o por este, y te volteas, has quitado tu mirada de Dios para fijar tu mirada en quien te habla, en quien te dice, en quien te aconseja. Y cuando volteas a mirar porque alguien te dijo, mira, Dios es poderoso, pero tú tienes que hacer X cosa, entonces tú quitas la atención y la prestas a otra cosa que no es, y no es que la cámara la hayan vuelto, sino yo me volteé y dejé de mirar a Dios por mirar al mundo. Por eso la Biblia dice, el que ama al mundo, las cosas del mundo acepta. Pero el que no ama al mundo, lo aborrece, ama las cosas de Dios. Entonces la persona sigue oyendo. No, tú sabes, es que la carne del hombre, y te dan una serie de cosas, de pasos, y cuando tú te das cuenta, literalmente le has dado la espalda a Dios y estás mirando al mundo. Y entonces el diablo, y es que el diablo se levanta, pero nosotros lo destruimos. Y Dios no te oye. Dios no te escucha, porque le diste la espalda a Él. Y tú crees que estás ante Dios, pero no estás ante el mundo, mirando al mundo, sus deleites, llenándote de cuanta porquería sale en las redes, de cuanta porquería sale en esto, de que fulano hizo esto, de que sultano, y entonces tú dices, por eso es que yo, y sacan miles de excusas. Cuando el Señor te dice, deja al mundo, hombre, no lo mires al mundo, mírame a mí. Date vuelta. No ames al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y si no hay amor, no hay nada. Por amor, Dios entrega a su Hijo. Su Hijo muere en la cruz por amor. No dijo nada, no abrió su boca. Una y otra vez, como parte humana, dijo, Padre, pasa de mí esta copa. El Padre le dijo, no hay manera. Te he ungido para que cumplas tu trabajo, tu misión. Mire lo que dice esta versión amplificada, que me parece muy bonita, porque las personas no han logrado entender la humanidad de Jesús. Jesús, su nombre. Jesús de Nazaret, su humanidad. Por eso, cuando Pedro dijo, tú eres, identificó en él, en lo humano, identifica lo espiritual, lo divino, el Cristo. O sea, le dijo, tú eres Dios, pero en un cuerpo que puedo ver, que puedo compartir, que me pueda recostar, que puedo estar cenando, que puedo estar haciendo esto. Por eso cuando Pedro le dice, si eres tú, manda. O sea, había tanta confianza y el Señor le dice, ven, entra a mi atmósfera, entra a mi círculo, entra a mi grado, entra en mi dimensión. Y Pedro desciende de la barca y comienza a caminar. Pero tan pronto, yo creo que algún viento, ¡frum! O algún pez volador, hay peces que vuelan, qué día íbamos y ¡pa! Cayó uno, quitó la cara y pasa, y yo, uy, ¡no! Quita su mirada, se hunde. Porque la dimensión de Jesús está en mirarlo a Él. No quitar su mirada de Él. No quites tu mirada de Jesús. Por eso nadie entiende y hacen canciones que tan lejos está el Señor. Y cuando tú entras a orar, lo ves tan lejos como si, mejor dicho, Él estuviera, no sé,
pero es que tu mente es la que te está haciendo ver, tu conciencia, tu estado espiritual, porque te has cargado de tanta vaina que no es Dios, del mundo, de noticias, de muertes, de asesinatos, de por acá y de por allá, y que el pastor hizo, y que no hizo, y que este es, y que no es. Tú mira a Cristo. Si Jesús era Dios, ¿pudo vencer? Pues imagínese obrando como Dios. Entonces, ¿qué chiste hay? ¿Qué gracia hay en mirarlo? No, míralo porque Él se identificó contigo. Y ya lo vamos a ver. Él se identifica contigo. Él sabe. Por eso, si tú miras a Jesús, no hay forma de pecar, porque Él no te va a enseñar pecado, te va a enseñar santidad. Él no te va a enseñar enfermedad, porque Él es tu sanador. Él no te va a enseñar crisis económicas, porque Él es el proveedor. No alimentó a 5,000 personas multiplicando la materia. Pero tienes que mirarlo. Ay, ¿cómo lo miro? Pues leyendo la palabra. ¿Cómo lo miro? Orando. ¿Cómo lo miro? Ayunando. ¿Cómo lo miro? Haciendo tu devocional. ¿Cómo lo miro? No hablando basura. Basura. Hay gente que se deja llamar por apelativos que es maldición. Por eso la palabra tiene poder. Por la palabra se crearon los cielos y la tierra. Por la palabra. Hay poder en la palabra. La Biblia amplificada dice, Hechos 10, 38 y 39, como Dios ungió y consagró a Jesús de Nazaret con el Espíritu, o sea, habla del Espíritu Santo, y con fuerza, habilidad y poder, como anduvo haciendo el bien y en particular curando a todos los que estaban acosados y oprimidos por el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, o sea, de ojos y oídos, de todo lo que hizo. Por tanto, en la tierra de los judíos como en Jerusalén, y, sin embargo, lo quitaron de en medio, o sea, lo asesinaron colgándolo de un árbol. Lo que te estoy diciendo es que la persona de Jesús tenía una parte humana como la nuestra. Pero no podemos negar esta verdad. Tenía una parte divina. Era Dios, pero también era hombre. Era Jesús, pero también era el Cristo. Era el Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre. En la tierra era Dios habitando con nosotros, pero se manifestó como el hombre que se asemeja a mí para comunicarme la verdad de su Padre hacia nosotros y nos acerca al reino de Dios. Y nos acerca para que tú y yo podamos entrar. Él se hizo un tabernáculo visible para que yo pueda ver al Dios invisible y para que yo pueda entrar en su morada. En el Antiguo Testamento, porque la palabra ungir o unción significa Mesías. O sea que como Dios ungió, quiere decir Mesías. Entonces, como Dios ungió o el Mesías, o sea, Dios unge a su Hijo, reconoce su asignación, reconoce su obra, le consagra como el Cordero de Dios, Dios llevando como en el Antiguo Testamento el pecador llevaba un cordero para que ocupara su lugar. Dios envía al Cordero de él para que muera en tu lugar.
O sea, Dios proveyendo el sacrificio como lo hizo con Abraham. Pero en esta ocasión sí le dio muerte a su propio hijo. No usó el cordero atado en la zarza. No, eso lo hizo con Abraham. Pero sí tomó a su propio hijo y lo sacrificó. En el Antiguo Testamento la palabra unción o ungir era a aquellas personas o cosas para significar santidad, separación. Recordemos lo que hizo Jacob cuando fue a aquella tierra y tuvo el sueño. Él se levantó de mañana, tomó unas piedras, la que tenía como cabecera, las alzó como señal, derramó aceite encima de ellas. El ungir también estaba en el tabernáculo, en los muebles, en los escudos, en todo lo que había. La importancia solemne del ungir o del ungüento se ve primero en el hecho de preparar el aceite santo para fines comunes que constituía una ofrenda digna en común. Pero la palabra ungir también tiene que ver con autoridad. Autoridad que se confiere a tal punto que, por ejemplo, mientras los otros jefes, compañeros de Jehú, se burlaban del profeta, tildándolo de loco, no se atrevieron a resistir las consecuencias de su acción, sino que aceptaron sin titubeo que él había sido ungido como rey y debían en efecto respetarlo porque Dios lo designó. Tercero, vemos que la unción produce el efecto en el ungido o la persona o cosa de ser santa. O sea, se hacía santa. Hoy Dios te ha hecho santo a través de la obra de Cristo. Fundamentalmente, el ungir era un acto de Dios. La palabra ungido se usa metafóricamente para designar el otorgamiento de un favor divino o designar para ocupar un lugar especial o cumplir una función especial en el propósito de Dios, o sea, Mesías. Esto fue lo que hizo el Señor. En ungüento simboliza capacitación para el servicio y se asocia con el derramamiento del Espíritu de Dios. O sea que cuando Dios hizo la obra de la cruz, tú la miras, crees, aceptas, eres santo. Pero también a la vez que eres santo, viene y se derrama aceite sobre ti. O sea, se derrama el poder o el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Hay personas que miran dos maneras de la parte humana, o hay dos corrientes de pensamiento filosófico que se han convertido en doctrina, que hablan acerca de la humanidad de Jesús. Para justificar, yo qué sé. Pero todo menos que tú lo mires. Justifican, ejemplo. Hay unos que fueron los judeocristianos. Eso le estoy hablando más o menos del año 70 después de Cristo. Y ellos rechazan la verdad bíblica y declaran que Jesús era un hombre, pero no Dios. Que Jesús era un hombre, pero no de Dios. Recordemos que el gran problema que se generó en la iglesia primitiva era que los judíos o los pseudo judíos querían traer toda la aplicación de la ley de Moisés, las tradiciones, los ritos, la circuncisión, e imponerla sobre los nuevos creyentes.
De ahí que Gálatas, la primera carta que escribe el apóstol Pablo, lucha contra ello y le dice: oh Gálatas, insensatos, ¿cómo es que empezaron por el Espíritu y terminan en la carne? Porque se les había dicho a ellos que no entendían ni comprendían la verdad del Evangelio, y los otros sí lo creían saber, en imponerle toda aquella carga de ritualismo. Así que ellos tienen un pensamiento que se le califica como ebionismo, que es aquellos que sustentan, los filósofos, vuelvo y le digo, que niegan la parte divina de Jesús. Ellos solo reconocen la persona de Jesús como un simple hombre. Por ello, era necesario pues sumarle la ley y todo lo que hacía la circuncisión, era ser prosélitos gentiles, pero en el cristianismo. Ellos eran pertenecientes a judíos de tinte cristiano. Entre eso hubieron varios esenios convertidos que huyeron de Transjordania después del año 70 y permanecieron fieles a las costumbres de la ley de Moisés, pero también se mantenían hostiles de participar e ir a un templo judío. Por eso en Hechos encontramos que el apóstol llegaba a sinagogas de gentiles, como también a las sinagogas de los judíos. Otra corriente que tomó mucha fuerza e hizo daño es el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica que se orienta su conocimiento basado por el entendimiento o la percepción de las cosas. Ellos creyeron que Jesús era el mensajero de la luz o tomó la figura redentora, pero niegan que haya nacido en un cuerpo, porque ellos dicen que la materia es mala, es la conductora del pecado. Por lo tanto, creen que se apareció como humano, pero no era humano. ¿Sí me hago entender? Como un espanto que toma la forma, o un espíritu que toma la forma. Esa corriente de pensamiento se llama docetismo. El docetismo opina que Jesús era Dios, pero no hombre. Todas esas corrientes llegan a la iglesia y te hacen ver, corrientes Jesúsolos, adventistas, etcétera, mormones, etcétera, que tienen toda esta corriente filosófica, más no la palabra, para negar la parte humana del Señor, o adjudicar que todo fue en la parte divina. Por eso hay veces que se te dice tal cosa: hermano, déjame prepararme. Vas a orar por fulano, debo entrar en ayuno. ¿Pero por qué? No me siento capacitado. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Los discípulos de Jesús se acercaron en una ocasión y le dijeron: maestro, enséñanos a ayunar. El Señor, ¿qué les dijo? No, el que está en fiesta y alegre, que tiene a su esposo, ¿por qué ha de ayunar? Pero Él los comisiona y los envía de dos en dos. Ellos van y hacen cosas, milagros, prodigios, retornan y le dicen: veíamos caer del cielo a Satanás. Y Jesús les dice: a ver, esperen, calmados, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que, ¿qué necesitas tú para poder orar por alguien? Mirar a Jesús, conocer a Jesús, creer en Jesús, estar con el Maestro a sus pies. ¿Cómo? Ay, viendo la televisión. Ay, viendo redes. Viendo y en charlas impías. Viendo todo lo que sucede. Ay, Israel la van a invadir, llegaron, la Irán. Ay.
Y el Señor le dice, oye, hey, voltéate, te estás desviando, me estás dando la espalda. Mira a tu maestro. Siempre que vayas a hacer algo malo, acuérdate, te puede estar quitando tu mirada de Jesús. Te puede estar enviando para otro lado que no es el Señor, que no está ahí, que su presencia no se puede ver, que no se puede palpar, porque has dado un giro, pero no a Él, sino al mundo. Jesús fue concebido, mas no engendrado. Mateo capítulo 1, versículo 18. Corramos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No intervino hombre, por el testimonio de María, su madre. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vemos el testimonio de José, de que no engendró a Jesús. Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El testimonio de los ángeles que le hablaron a José para que no dejara a María, no la abandonara. Eso se encuentra en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Aquí se usa la palabra engendrar para decirle a José, a ver, José, eso no fue que ella se tuvo su canita al aire, no, fue que ella se la jugó, no, es que ella concibió, es la receptora, es el cuerpo por el cual vendrá el Hijo de Dios. Cumplimiento de la profecía, Lucas 1:31. Ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús nace en un cuerpo. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Testimonio de Juan el evangelista, el evangelio, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús creció en sabiduría como niño, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios, lleno de gracia, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús creció en estatura, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Experimentó la parte humana, se cansó, Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Tuvo hambre, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo sed, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Se lamentó, Juan 12:27. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Filipenses 2:6 y 8. Filipenses 2:6 y 8. Biblia amplificada. El cual, siendo esencialmente uno con Dios y en forma de Dios, o sea, posee la plenitud de los atributos que le hacen ser Dios o son parte de Dios. Es Dios. No pensaba que esta igualdad con Dios fuese algo que debiera ser aferrado o retenido con entusiasmo, pero se despojó,
O sea, dejó todos sus privilegios, dejó su dignidad que le corresponde para asumir la apariencia de un siervo, o sea, un esclavo, en el sentido de que se hizo como los hombres y nació como ser humano. Y después de haber aparecido en forma humana, se humilló y humilló, o sea, aún más. Y llevó su obediencia hasta el extremo de la muerte y muerte de cruz. ¿Llevó qué? ¿Cuál es la clave? ¿Llevó qué? Su obediencia. ¿Llevó qué? Su obediencia. ¿Qué te pide Dios? Obediencia. La gracia es desobedecer. La gracia no es la licencia para que tú peques. Porque si tú pecas, es desobedecer. Ay, estoy en la gracia. Ay, pero el Señor me permite una canita al aire. Mentiroso el diablo. El que entra en gracia no puede pecar. Y no puede pecar porque mira a Jesús. ¿Y Jesús fue obediente? Sí. Por eso era necesario que en él habitase el Espíritu Santo en su humanidad. ¿Por qué? Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hasta ahí. Sobre toda carne es necesario que se derrame el Espíritu Santo. Sí. Porque si se derrama, va a suceder todo lo que te voy a leer. Si se derrama, va a pasar todo lo que te voy a leer. Porque dice sobre toda carne. Jesús fue humano, sí. Tenía carne, sí. Debía derramarse sobre él el Espíritu Santo, sí. Porque la profecía se debe cumplir. Y Jesús lo dijo. O Jesús le dijo a Juan, deja así, cumplamos la ley. ¿Para qué? Para que profeticen vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sueñen sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto hace alusión al día de Pentecostés. ¿Ya se cumplió esta profecía? Sí. ¿Sigue esta profecía para cumplirse? Sí, porque la profecía se cumple no solo una vez, 2 veces, 3 veces, no. Es palabra de Dios. Toda la Biblia es una profecía. ¿Se cumple una y otra vez? Sí. Porque es que Dios es vivo, su palabra es viva. Cuando tú lanzas una palabra, estás lanzando tu identidad, estás lanzando tu carácter, estás lanzando lo que eres. Por eso mira a Cristo, no dejes de mirarlo. Porque Él te da palabra a ti de bendición. Él te da palabra de unción. Él te da palabra de renuevo. Él te da palabra de cambio. Y cuando tú lo miras a Él y empiezas a mirarlo, tu rostro empieza a cambiar. Porque tu rostro comienza a brillar de la misma presencia que Dios hay en ti. De la misma unción que hay en ti. Y pasa lo que pasó con Moisés. Cuando él baja del monte, su rostro mostraba la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que haya. Sobre toda carne, sobre toda carne. Al ser la persona de Jesús un ser humano, debía cumplirse la profecía en él. Que aun siendo Dios, debía obrar en la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú debes hacer. El poder, el fuego. No es para que tú te demuestres y todos digan, ay, cómo se mueve el Espíritu Santo en el hermanito. Ay, 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 hermanito. Y cuando se da cuenta, dejaste de mirar a Jesús por mirar al hermanito, idolatrar al hermanito. Entonces dice que el hermanito es cascarrabias así como yo. Y, ay, se me cayó la sombra. No, ese no, ese le falta. Es que ese, mire, la carne lo coge. Pues claro, ¿por qué? Pues porque quitaste los ojos de Jesús y te pusiste a ver al hermanito. No, tú mira al hermanito y diga, como ese hermanito está, yo también voy a estar. Así que me voy a meter con Jesús, voy a caminar con Jesús, voy a buscar a Jesús. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 1:5.
Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan 5:30. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que no hago nada por mí mismo. Perdón, no, ese no es 5:30, es Juan 8:28, hijo, perdón. Juan 8:28, sí. Vuelvo y reembobino. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago, y que nada hago, y que nada hago, nada hago, nada, nada es nada. Por mí mismo. ¿Por quién? Por mí mismo. Sino según me enseñó el Padre, así hablo. Obediencia. Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo, nada por mí mismo, mí mismo, nada, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Hacemos eso? ¿O queremos que medio tenemos alguna revelación, la gente diga, ¡ay, ese hermanito! No, Dios usa ese hermanito para que tú de ahí para allá mires a Cristo, al que le dio la revelación a ese hermanito. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué te aleja de Dios? El pecado. ¿Qué te aparta de Dios? El pecado. ¿Qué no te deja ver la gloria de Dios? El pecado. ¿El pecado qué es? Errar mi mirada, errar en el blanco, o sea, mirar, torcer la cara porque el Señor está ahí, yo voy torciendo, voy errando, voy pecando, errando, voy pecando, errando. Cuando miro, el mundo lo tengo a mi frente y estoy en pecado y aleluya, gloria a Dios, me santifico viernes para pegarme la borrachera y entonces el sábado pasar el guayabo, el domingo voy a la iglesia. Ay, Señor, pero no estás de frente a tu Señor porque el pecado no te deja. Hebreos 2:14 y 15 y termino con él. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Te invito a que mires a Cristo, porque si no es así, va a venir el diablo. Hay gente que dice, y todo lo adjudica al diablo. Algo pasa, el diablo. Algo le sucede, el diablo. Oposición del diablo. Yo no dudo que haya oposición. Por lo menos el jueves, si no fue una cosa, fue otra. Pero nunca salimos diciendo, hermanos, se levantó el diablo, pero lo vamos a destruir. Porque es que el diablo no puede. Y es que el diablo no se mete. Y cuando usted se da cuenta, exaltó al diablo. No. No. La gloria es de Dios, yo lo miro a Él. Yo no estoy mirando allá, es que el diablo me atacó. Y él, porque Él te ataca cuando tú quitas tu mirada de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por este programa. Te pido, Señor, que tú llenes a cada vida, que tú llenes a cada corazón. Tu palabra dice en Lucas 4:1 que Jesús volvió lleno del Espíritu Santo del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Vemos, Dios mío, Señor, que viene la prueba y la lucha. Pero tu Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos da el vigor para que te miremos a ti. Y cuando te miramos a ti se disipa toda enfermedad. La enfermedad huye de nuestro cuerpo cuando te miramos a ti. Cuando te miramos a ti sale toda crisis económica. Huye la crisis económica porque te miro a ti. Tú eres proveedor, tú eres Dios, tú eres Señor. Tú obras de maneras que no puedo comprender, pero tú siempre vives pendiente de mí porque te miro a ti. No quito mis ojos de ti. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la gracia. Oh Padre, ayúdanos a entender que tú obraste milagros y prodigios, porque tú dices en tu palabra: porque si yo por el Espíritu de Dios echo afuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh, tú mismo dijiste: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, haz que tu pueblo pueda entender ese simple ejemplo de mirarte a ti. No quitar la mirada de ti, siempre mirarte. Oh, no sale de mi boca palabras de negatividad, palabras de maldad, palabras de maldición, palabras de ruina, palabras de problema, palabras de no puedo, palabras de esto, no. Porque en mi boca está tu palabra, y en tu palabra y en tu boca no sale palabra sino de bendición, palabra de poder, palabra por el cual son hechos los cielos y la tierra, palabra por el cual se sustenta todo el universo, palabra por el cual se declara las cosas que no son como si fuera, palabra por la cual aún el mismo universo sigue creciendo, porque tú enviaste tu palabra. Haz que te podamos ver a ti, Señor. Oh Padre Celestial, que esta palabra se grabe en cada hermano, en cada amigo, en cada persona que me ve. Y que ellos puedan comprender que si te miramos a ti y no quitamos nuestra mirada de ti, muchas cosas van a suceder. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Oh Padre, afirma tu palabra en cada corazón. Llena cada vida. Reafírmala y que tu Espíritu les convenza de que todo lo que hemos hablado no lo hemos hecho, Señor, sino solo porque tú nos has enviado a hablar tu palabra y tu verdad. Liberta al cautivo. Se va toda cautividad. Se va toda opresión. Se va toda enfermedad. Sale ahora de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda dolencia. Haz lo que no podías hacer. Dile al Señor: Señor, yo ya veo en mi espíritu lo que tú haces en mí. Yo ya veo esa sanidad en mi vida. Te doy gracias porque por tu llaga yo fui curado. Por tu poder yo fui curado. Por la obra de la cruz yo fui curado. Y porque mi espíritu ha recibido la vida de Dios. Y la vida de Dios produce en mi vida vida. Y toda enfermedad que es muerte sale de mi cuerpo. No la acepto, no la acepto, la rechazo, porque en mi vida no puede habitar nada que no provenga de Dios. Y en Dios hay bendición, salud, libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.